Bienvenidos al tema de pie diabético, segunda parte. En este segmento abordaremos el tratamiento médico con el enfoque quirúrgico. Analizaremos los cuidados principales comunes a todos los tipos de pies diabéticos, con especial énfasis en distinguir 3 tipos de tratamientos para cada uno de los componentes fisiopatológicos, tanto en el área hospitalaria como en casa. Comencemos. El tratamiento hospitalario consta del manejo inicial, que va a ser el control del estado metabólico. Hay 2 trastornos importantes. El primero es debido a los conflictos derivados de la glucemia elevada y el segundo son trastornos hematológicos. De ordinario, hemoglobina baja, pero también podría ser trastornos de los tiempos de coagulación y rara vez conflictos con el número de plaquetas. Primero vamos a realizar las indicaciones médicas del paciente, pero si usted observa algún trastorno hematológico, vaya promoviendo desde ahorita la donación de hemoderivados, ya que no podrá pasar al tratamiento específico hasta que no se encuentre estable metabólicamente. De por sí son pacientes muy susceptibles y ante un tratamiento quirúrgico ponen en riesgo la vida. Indicaciones médicas en el servicio de urgencias. Punto número 1, ayuno. Iniciamos con dieta para diabético una vez que hayamos descartado que no vamos a solicitar ningún estudio que requiera ayuno y algún procedimiento quirúrgico. Cuidados generales de enfermería con signos vitales por turno o cada 4 horas, mínimo cada 2 horas, dependiendo de la gravedad del paciente. El reposo absoluto para la extremidad afectada quiere decir que el paciente podría pararse a bañar o ir al baño con la ayuda de algún familiar, pero sin apoyarse sobre el pie lesionado. Dentro de las soluciones podemos dejar glucosada mixta glucosada, o como en este caso que quité la glucosa a la mixta y la dejo en salina únicamente. Recuerden que hay que tenerle más miedo a la hipoglucemia que la hiperglucemia, pero suponiendo que la mayoría de los pacientes llega con un descontrol metabólico en la que la glucosa está por encima de 400 miligramos por decilitro. No es aconsejable usar soluciones que contengan potasio, como la solución Hartmann, porque de inicio no contamos con resultados de laboratorio y el paciente ya puede traer una insuficiencia renal que al administrarle potasio podríamos agravarla y causarle la muerte. En medicamentos vamos a indicar insulina cada 2, 4, 6, 8, 12 horas, a menudo cada 8, con el siguiente esquema, mismo del que ya hablamos en el capítulo de valoración preoperatoria. En el rubro de avisos coloco una leyenda que diga que ya solicité citometría hemática completa, química sanguínea, electrolitos séricos, tiempos de coagulación muy importante porque seguramente va a necesitar un procedimiento quirúrgico, radiografía del pie afectado, AP y oblicua. En pacientes susceptibles sería conveniente tomar un electrocardiograma, primero para ver el estado de salud del corazón y segundo por si necesitáramos valoración preoperatoria y de ser así agregar una radiografía de tórax póstero-anterior. Los cuidados hasta aquí van encaminados a los 3 tipos de pie diabético, pero es muy importante vigilar que se cumpla lo que hemos ordenado. Por ejemplo, el reposo absoluto. No puede apoyar el pie ni para ir al baño. Debido a la baja autoestima que tiene el paciente, es muy común que se olvide de las recomendaciones, de los cuidados de su cuerpo y por lo tanto el pronóstico empeora. No se sorprenda tanto que aunque haya hecho mucho hincapié en la importancia del reposo para mejorar, verlos deambular dentro del hospital. No creo que sea tanto que estén fallando sus estrategias de convencimiento, es más bien que el propio paciente se está fallando a sí mismo al abandonar al ser humano más importante del universo, o sea, abandonarse a sí mismo. En las curaciones, evitar tallar, como si hubiera algo que pudiéramos quitar con la fricción del tejido. Lo único que hacemos es dañar más. Evitar el vendaje compresivo. Recuerde, si ya el descuido del paciente ha dañado sus propios tejidos, ya no los dañe más. Solamente irrigar con agua y jabón únicamente sería lo más recomendable. Si hay algo que tenga que ser cortado o resecado, pasará al área de pie diabético para su realización. Los ejercicios de flexionar y extender la extremidad son ampliamente recomendados debido a varias razones. La primera de ellas por lo saludable que resulta para cualquier ser humano. La segunda porque todos los pacientes con pie diabético tienen insuficiencia circulatoria periférica. Y tercero, por lo simple y sencillo que es hacer los ejercicios. Se recomienda 50 cada hora
y si hiciera 10 horas serían 500 al día en las 4 extremidades, que mejora, entre otras cosas, la circulación y como consecuencia ayuda a acelerar la cicatrización y la movilidad articular que ya muchos pacientes habían perdido en gran medida. Obviamente su mayor utilidad la encontramos en el componente isquémico. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. La estancia hospitalaria con este pie diabético es el resultado de todos los conflictos emocionales que aún no se han superado. Y el hecho de que no lo pueda ver no quiere decir que no exista. Si puede, ayude a encontrar el conflicto emocional principal. La gente sufre por 5 razones: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Si no sabe identificar, solo escúchelo. Hay veces que basta con impulsarle a que llore, que se desahogue y que si lo hace, que lo haga fuerte, con ganas, con intensidad. Le invito a que usted como médico lo intente. Lo de menos es pedirle interconsulta a psicología o darle la página de inteligencia emocional ya.blogspot.mx y que visite los tutoriales. Pero hay veces que bastan un par de palabras para ayudar a encontrar el verdadero conflicto. Un ejemplo: femenino de 55 años de edad, pie diabético infeccioso, con una colección que llega por arriba de los malleolos internos. Tiene 2 semanas que inició, pero no ha querido venir a urgencias para no causarle molestias a nadie. Esta última frase demuestra que desde niña se ha sentido como una molestia, como una carga para su familia. Cuando le pregunto que qué número de hija es en la familia, me dice que es la primera con 5 hermanos, pero que su padre los abandonó cuando ella tenía 7 años. Le digo que seguramente sufrió mucho porque también su madre lo abandonó. Irrumpe en llanto y grita muy fuerte. Dice: sí, doctor, sí nos abandonó porque se tenía que ir a trabajar. Pues sí, lo sabe el adulto, pero el niño no había quien se lo explicara. Todo el pie diabético es producto de esa soledad que tiene desde niña y, como le decía ella, creo que un niño que no tiene quien lo proteja, todo mundo abusa de él. Y entre más lloraba, entre más se desahogaba, le decía que llorara, que lo hiciera más fuerte, con más intensidad, para que sacara todo lo que no había hablado desde aquella época. Minutos después de que se desahoga, es consciente de que se había convertido en una víctima y dice que ella desde niña había sido protagonista de su propia vida, que no entiende en qué momento se había extraviado y en qué momento había dejado de cuidar a su cuerpo. Yo estoy convencido de la importancia del manejo de las emociones para mejorar la salud en general. Hiperglucemias que han salido resistente a cualquier esquema de insulina mejoran drásticamente en pocas horas cuando el paciente encuentra todo lo que le ha lastimado y que le ha hecho sufrir desde su infancia. Toda atención médica o quirúrgica en la que falta identificar el conflicto emocional no es una atención médica integral. Y por supuesto, para poder ayudar a los demás, primero debe ayudarse a sí mismo. Tratamiento específico del pie diabético neuropático, y la herramienta más poderosa que podemos tener para este componente fisiopatológico es hacerle ver al paciente que debe de guardar reposo, ya que el descuido de su cuerpo, producto de su baja autoestima, es la causa desencadenante. Objetivo nada fácil de conseguir, primero porque lleva toda una vida descuidándose y segundo porque no es consciente de que él es el único responsable de la situación actual de ese pie. Por eso es frecuente que, a pesar de las técnicas que utilice para hacerle percibir o entender la importancia del reposo, pareciera que habláramos en otro idioma. El paciente llega caminando al consultorio como si no le hubiéramos dicho algo. De hecho, este es el signo de peor pronóstico cuando estamos manejando un paciente por consulta externa. Y tiene lógica. Después de todo, ¿cómo le pedimos que cuide de algo que según él no es importante? Por cierto, no se lo tome tan a pecho si ve que no siguen sus recomendaciones. Ellos no lo hacen para desafiarlo u ofenderle. Se abandonan porque no se consideran dignos ni merecedores de cuidados ni de importancia. El manejo habitualmente es extrahospitalario. Recuerde que el reposo es la piedra angular y para eso lo puede hacer en su casa. Antibióticos no son de utilidad. Es más, ni cuando presentan osteomielitis tienen utilidad, debido a que ningún medicamento va a ser de curativo cuando está infectando el hueso. Para el diagnóstico de infección es eminentemente clínico. Los datos cardinales de la inflamación, más fetidez, más necrosis o crepitación.
El desbridamiento no es útil, el curetaje o legrado óseo solo en caso de que tuviera osteomielitis. Lo mismo pasa con la amputación, pero en ese caso es un componente mixto y no solamente es neuropático, sino neuroinfeccioso. No es necesario que quite el callo que se forma alrededor de la úlcera, se cae solo, únicamente reposo. ¿Lo ve? Por donde quiera que lo vea, el reposo es la herramienta más importante que tiene para tratar el pie diabético. Y como no es un medicamento que podamos conseguir fácilmente en una farmacia, ayúdele a manejar el miedo a sufrir, el miedo a sentir dolor físico y emocional. Allí está la clave del éxito. Lo más común es que presente disminución de la percepción del dolor, pero en raras ocasiones puede llegar a presentarse algo que llamamos dolor neuropático, que es un dolor quemante, intenso, en el que hay un amplio arsenal para combatirlo, entre ellos la pregabalina, dosis de 150 y quizás hasta 300 al día, carbamazepina, clásicamente 200 miligramos cada 12 horas, o tramadol, de 50 hasta 100 miligramos cada 12 horas. También existen otras alternativas que suelen ser bastante efectivas, como el ácido tióctico, 600 miligramos IV, o endovenoso. Y a veces llegamos al colmo de colocar una férula para evitar que él mismo se lastime. Debemos hacerle entender que nadie lo puede ayudar, que solo él se puede ayudar a sí mismo. El tratamiento específico de este componente es obviamente controlar la infección. Y para ello tenemos la cirugía y los antibióticos en ese orden. El desbridamiento sirve para cortar todo tejido muerto que pueda servir como reservorio a las bacterias. Las fasciotomías son cortes o incisiones que se hacen sobre la piel para drenar las colecciones que se pueden acumular. Una estrategia importante es tener el concepto claro de romper vacío, un mecanismo que permite que todas las colecciones escondidas dentro de las fascias puedan drenar fácilmente. El concepto de amputación desde un dedo, un metatarso, infracondilia o supracondilia suelen ser términos desconocidos por el paciente. Usted debe de cerciorarse y pedirle que toque el lugar exacto hasta donde se le está proponiendo la cirugía. Probablemente el procedimiento sea menester del cirujano, pero su deber como médico general es preparar las condiciones idóneas para la comunicación asertiva. Recordando, en cirugía la manera de indicar un antibiótico primero es tener la sospecha, pero en este caso tenemos muchas certezas de que se trata de un pie diabético infeccioso. Y lo primero que debemos hacer es realizar una curación. Luego, tomar el cultivo y antibiograma, posteriormente agregar un antibiótico de manera empírica y después corregirlo con el resultado que está en 3 a 5 días habitualmente, pues en pie diabético es exactamente lo mismo. Estos son solamente unos ejemplos de las fasciotomías más frecuentes, que si bien es menester del cirujano, creo que en algunas ocasiones especiales las podría realizar usted, con sumo cuidado y evitar que no sangren. Por un lado tenemos las incisiones mediales, las laterales o las dorsales, una o dos, o la incisión plantar. La intención de una fasciotomía es drenar el gas que producen las bacterias a ese nivel y evitar que vayan disecando y abriéndose espacio ascendente. La curación domiciliaria u hospitalaria de una fasciotomía es únicamente lavado con agua y jabón. Recuerde que contaminación va a haber muy poca y si usted quiere controlar la colonización, el agua y el jabón suelen ser efectivos. Los parches con antibiótico y plata nanocristalizada podrían servir para el mismo fin, pero no para la infección, ya que la infección se encuentra dentro de los tejidos profundos, lugar donde solamente los antibióticos entran. Así que ni las talladas ni los antibióticos locales van a servir para tratar la infección. Tendrá que ser vía oral o endovenoso. Si el descuido por la baja estima del paciente ha lesionado tanto a este pie, usted ya no lo lastime más. Dentro de las fasciotomías un concepto muy importante es el de romper vacío. Para ejemplificarlo he roto una ámpula de agua bidestilada, la pongo hacia abajo y esta no vierte su contenido. Para hacerlo necesitaríamos varias estrategias. La primera de ellas es golpear en la parte superior. Lo mismo pasa en el paciente. Podríamos ponerlo a brincar, pero esto no es posible en pie diabético. Podríamos comprimirle o bien hacerle un orificio en el fondo para que al romper el vacío entre el aire y le permita la salida del líquido, pues lo mismo sucede en pie diabético.
Primero vamos a hacer una incisión lo más bajo posible y luego la más superior. Y de pronto hacemos una comunicación entre ellos para que el aire fluya y de esta manera drene con mucha facilidad el contenido en su interior. Vamos, un romper vacío igual que la ampolla. En resumen, romper vacío en el pie diabético significa realizar una incisión pequeña en la parte más inferior de la colección y otra en la parte más superior y conectarlas entre sí, por ejemplo pasando una pinza de Kelly entre una y otra o dejando un drenaje tipo Penrose con un orificio de entrada en la incisión inferior y de salida en la superior. Las recomendaciones para el uso de antibiótico empírico, es decir, por mientras obtenemos el resultado del cultivo y antibiograma, se dividen en tres: infecciones leves, moderadas o severas. Dentro de las leves tenemos la clasificación de PEDIS 1 y 2. Eso significa que son muy superficiales o que en extensión son menos de 1 centímetro. Y tenemos cefalexina, ceftriaxona, ampicilina, sulbactam, dicloxacilina, amoxicilina, ácido clavulámico, clindamicina, trimetoprim y ofloxacino. Dentro de las infecciones moderadas PEDIS 3 y 4, que sería fascias, músculo o articulación, sería ceftriaxona, ampicilina sulbactam, amoxicilina más ácido clavulánico, levofloxacina, trimetoprim con sulfametoxazol, ofloxacina, ciprofloxacina, solo o en combinación ya sea con clindamicina o metronidazol, o bien ceftriaxona. En infecciones severas agudas manifestadas con estados tóxicos o descontrol metabólico, podemos utilizar levofloxacina, ciprofloxacina con clindamicina, piperacilina tazobactam o imipenicilestatina, vancomicina con ceftazidima con o sin metronidazol. Siempre que estemos esperando el resultado de antibiograma, utilizar algo que pegue a estafilococos y a estreptococos. Pero no está justificado el uso de antibiótico más allá de 2 meses. De habitual, la infección se cura dentro de las 2 primeras semanas. En todo momento debemos de aplicar los mismos criterios clínicos de diagnóstico de infección que hemos utilizado hasta el momento, es decir, los signos clásicos de la inflamación más crepitación, colección o necrosis. El ajuste del antibiótico de acuerdo al cultivo y antibiograma deberá ser realizado a más tardar al 5.º día. Un error frecuente es creer que debemos continuar con el antibiótico terapéutico hasta que la herida cicatriza, y eso no es recomendable, ni siquiera pasarlo a un régimen profiláctico. Simplemente lo suspendemos y listo, ya que el retraso en la cicatrización en pie diabético tiene muchos factores, en los cuales no siempre incluye la infección. El ejercicio es un pilar muy importante para todo ser humano. En pie diabético tenemos el inconveniente de que el paciente no puede ni debe deambular, ya que cargar su propio peso sobre un pie lastimado no solamente evita que cicatrice, sino perpetúa y agrava su situación. Por ello, los ejercicios de flexionar y extender las extremidades son los más recomendados, primero por prácticos y sencillos, y segundo porque favorecen la cicatrización al permitir el aumento del flujo sanguíneo a condiciones ideales de cicatrización. Para el componente isquémico bastarán con 50 flexiones y extensiones por hora, para un total de 10 horas serían unas 500 al día. Para otros componentes bastará con 30 por hora. Sin embargo, los mejores resultados se observan en pacientes que por cuenta propia realizan 100 por hora para un total de 1000 a 1200 al día. El ejercicio funciona, lo único que falta es demostrarlo con un estudio científico bien elaborado. Las alternativas de medicamentos en el riesgo bajo está aspirina, pentoxifilina, dipiridamol y otros. Considero que son seguros y con muy pocos efectos secundarios. También hacerle consciente de todos sus miedos es arrancar el problema desde raíz. Para el riesgo moderado tenemos clopidogrel de 75 miligramos, ácido acetil salicílico de 150 miligramos, pentoxifilina 400 cada 12 horas. En el riesgo mediano deberían combinar los 3 medicamentos juntos si quisiéramos obtener sinergismo de sus efectos terapéuticos. Sin embargo, no mejora más allá del 30% del flujo sanguíneo a nivel distal, como sí lo hacen los efectos secundarios. Se ha sospechado que esta asociación incrementa el riesgo de sangrado oculto en tubo digestivo, o bien
un hematoma a nivel de las fibras musculares, como podría ser muslo o pierna, que ocasiona más anemia y agravando la ya de por sí crítica situación actual. Eso sin contar que hasta un tercio de los pacientes suspenderán por iniciativa propia, argumentando ardor en epigastrio, náuseas, vómito y un sabor metálico en la boca difícil de controlar. Para pacientes con alto riesgo de isquemia tenemos enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo por día, o bien la heparina y muy rara vez trombolíticos como podría ser tenecteplasa, debido a que asociar trombolisis con cirugía tiene un alto riesgo de muerte secundario al sangrado. Recuerde que el paciente con el componente isquémico tiene miedos excesivos. Para él huir de los hospitales o de los cirujanos es una forma de defenderse y de tratarse. Sin embargo, acuden a estas unidades solo cuando ven que la necrosis es francamente evidente y por supuesto ya agotaron todos los recursos para mejorarla. Obviamente, entre más tiempo y extensión tenga la isquemia, la necrosis será inevitable, pero sobre todo irreversible. Por muy efectivos que puedan hacer los agentes como enoxaparina o heparina, no puede vivir toda la vida aplicándoselos. Por lo tanto, el ejercicio de flexionar y extender las extremidades desde una etapa temprana, ya que en los momentos críticos es de muy poca utilidad. Solo sirve para delimitar qué zonas serán necróticas definitivamente. Ya hemos señalado lo conflictivo que es atender a un paciente con pie diabético isquémico por varias razones, entre ellas porque son las de peor pronóstico, ya que el tejido necrótico muerto está y nada se puede hacer para revivirlo. Segundo, porque los pacientes tienen muchos miedos arraigados ocultos no reconocidos. Culparán a otros médicos o a usted del fracaso en el tratamiento recibido, pidiéndole y algunas veces exigiéndole que usted haga por ellos lo que no han sido capaz de hacer por ellos mismos. Tercero, la desproporcionada relación entre la necrosis y la isquemia crítica. Es decir, aunque el paciente solo ve necrótico los 4 últimos dedos de su pie, en realidad la isquemia crítica está por arriba del hueco popliteo, es decir, la rodilla, y que la necrosis no se detendrá hasta que el riego sanguíneo garantice la viabilidad del tejido. Con justa apreciación, el paciente no puede entender por qué el cirujano tiene que cortar tanto tejido sano. El antibiótico no es de utilidad en el componente isquémico puro. La bacteria para sobrevivir necesita de agua, oxígeno y nutrientes. Aun cuando existiera un borde hiperémico, edematoso y con datos francos de infección cercanos a la necrosis, generalmente la amputación se realiza donde la irrigación de los tejidos garantiza su viabilidad, quedando muy lejos de la necrosis. Dele la oportunidad al paciente de que se haga consciente de todos sus miedos más arraigados y que por supuesto no están reconocidos. Esa autoconciencia le ayuda a equilibrar la respuesta exagerada de sus miedos con la realidad. Invítelo a que visite la página de inteligenciaemocionalya.blogspot.com. Son todos siempre bienvenidos. Tarea de pie diabético, parte 2. Esta se centra en reunir todas las estrategias que se tienen para el tratamiento en común y en específico para cada componente. Sea lo más claro y específico que pueda. Ponga ejemplos simples pero significativos. Lleve un registro de todas las dudas que surjan durante la revisión de la literatura para analizarlo durante la clase.